Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, hermano. Paz, hermanos. Dijo Paz, un... Paz, hermano. paz. Dijo un actor en cierto momento, y hace muchos años atrás, muy aprisa, refiriéndose a la vida que se iba a llevar años después de que él dijo eso. Y de hecho, hasta una película se hizo muy aprisa. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que hace aproximadamente unos 40, 50 años esa frase, hoy la llevamos nosotros a vivir? Ese es el tipo de vida que nosotros llevamos hoy, hermanos. Muy aprisa. El problema, hermanos, es que nada fuera que nosotros lleváramos una vida muy aprisa, sino qué podemos nosotros llevarnos de encuentro en esa vida que nosotros podríamos llevar, que nosotros podríamos caer en ese tipo de vida. ¿A quién podríamos llevarnos nosotros de encuentro? Familiar, hermanos de la congregación, amigos, por un tipo de vida que hoy se está llevando, en el cual, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. La vida se lleva muy a prisa, hermanos, pero muy a prisa. Y ojalá tengamos nosotros ese cuidado de que si la llevamos, pero el cuidado que debemos de tener, qué daño podemos lograr si nos unimos a ese sistema, que aunque lo estemos viviendo, pero no llevarlo como los demás lo llevan. Leíamos la vez pasada, hermanos, una partecita del sermón en el monte. No el sermón del monte, es el sermón en el monte. Leíamos una pequeña partecita de eso porque es tan grande, tan amplio. Y todo lo que decía ahí, hermanos, o dice, es sumamente interesante. Algo muy importante. Y le decía que ojalá cuando nosotros estemos en casa, le demos lectura de una manera muy despacio. Y vamos a encontrar una belleza. Y vamos a encontrar, pero tantas cosas. También le decía que vamos a encontrar muchas preguntas que le hacían al maestro y qué tipo de respuestas daba también el maestro. Que nosotros, hermanos, debemos de aprenderlas, dar unas respuestas precisas, suaves y que de una manera u otra aclaren a la persona que está frente o están frente a nosotros. Y debemos de tener siempre esa sutileza, saber dar una respuesta. Si va a ser mala, pues tener nosotros esa sabiduría de no darle. Entonces, voy a invitarles, hermanos, que abramos nuestras escrituras en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, hermanos. Lucas capítulo 4. Y el verso, se los digo ahora, hermanos. Lucas capítulo 4, hermanos. Y el verso, hermanos, 15. Lucas capítulo 4,
Y el verso 15. Vamos a leer el verso 16, hermanos, perdón. Vamos a leer, hermanos. Desde el verso 14, hermanos, mejor, por favor. Dice, y volvía Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. Y toda su fama se difundió, dice, por toda la tierra de los alrededores. Y él enseñaba en la sinagoga de ellos. Y todos lo glorificaban. Hay algo, hermanos, muy hermoso, hermanos, en estos dos versos. Desde muy niño, hermanos, el maestro, ¿cómo comienza él a entrar a algunos sitios, a dar el mensaje? Y podemos lograr ver nosotros, hermanos, como personajes de mucha importancia o de suma importancia quedaban totalmente sorprendidos al ver que un niño tenía ese conocimiento. Pero podemos ver aquí, hermanos, que ya no era aquel niño de aquella edad. Ya había llegado a grande y él tiene que regresar ya en su momento de cumplir ya tal vez sus 30 años, le toca regresar lo que es a esta zona, donde todos los conocían, donde sabían de quién era hijo él. Lo habían visto crecer, ejercer aquel trabajo de carpintero, de constructor, y que de repente, hermanos, por el tipo de trabajo que él llevaba, por José, su padre, como se creía, no dudemos, hermanos, que en algún momento ellos intervinieron, hermanos, en la obra de más de alguna sinagoga, al ver la profesión que ellos tenían. Leamos una vez más el verso 14, hermanos. Dice, entonces el Mesías volvía en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Tengamos algo bien presente, hermanos. El maestro nace en Belén. En algún momento nosotros hemos escuchado que le dicen Jesús de Nazaret, pero no es porque él nace en Nazaret, sino que él ahí crece. Y hemos escuchado en algún momento también cuando le dicen Jesús o el maestro de Galilea, pero no porque también haya nacido en Galilea, sino porque él comienza su ministerio ahí justamente, lo que es en el mar de Galilea. Tengamos eso bien presente, hermanos. El maestro nace en Belén de Judea. Todos sabemos que en su momento él mismo viene y busca para que Juan lo bautice. Y es ahí donde él es ungido. Es donde él es como apoderado por el Espíritu o posesionado por el Espíritu. Y justo, hermanos, cuando él regresa, hermanos, ya comienza con un problema el maestro. Y es que aunque había crecido ahí, llega un momento que la gente se le vuelve contra él. Miren lo que dice el verso 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de sábado entró a la sinagoga.
y se levantó a leer. Todos nosotros, hermanos, estamos bien sabidos, hermanos, que el sábado es algo muy sagrado para el Eterno. Y cuando llega el momento, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo va creciendo, Él trae también, hermanos, que ese es el día especial de adoración. Y ha sido, hermanos, fue y va a ser el día del Señor. Y nosotros, hermanos, como congregación, cueste lo que nos cueste, tenemos que mantener, hermanos, esa posición en nuestra mente, en nuestro corazón, igual que nuestro Señor Jesucristo, como dice el verso 16. Cuán importante, hermanos, es que nosotros tengamos en nuestra mente que el sábado, hermanos, es el día del Señor. Pero bien, regresando, hermanos, al verso 16. Para ese entonces, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo, y nos habla aquí de que se levantó Él a leer, hermanos, era un privilegio muy grande. Si aún así, hermanos, para esta época, hermanos, hace unos 40, 50 años atrás, saber leer, hermanos, era un privilegio. No era cualquiera el que podía leer. Y de repente, hermanos, también se puede dar el caso aquí, y aún más, hermanos, que en la sinagoga había muchos que no podían leer, pero que sí estaban ahí dispuestos a escuchar. Sigamos leyendo, hermanos, verso 17. Y dice, se le entregó el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo, en otras versiones dice el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Vuelvo. En la mayor parte de las versiones dice, y abierto el libro. Todos sabemos, hermanos, que para aquel entonces no existían los libros, sino que eran rollos. No había la facilidad que nosotros hoy tenemos. Lo iban desenrollando, desenrollando y desenrollando. Si usted lee el verso 20, ahí podemos encontrar, hermanos, lo que les digo. Dice, después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente o al ministro o al que estaba de turno, se sentó. Entonces podemos ver, hermanos, que para ese entonces, hermanos, no eran libros, sino que eran rollos, eran pergaminos, que para ese entonces ya se tenían los pergaminos. Y esto, hermanos, se los digo porque es muy importante, hermanos, que lo tengamos, son cositas tan pequeñas, pero que debemos de tenerlas en conocimiento. Dice, después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero regresemos al verso 18, hermanos. Y mire, hermanos, qué es lo que el maestro viene y vamos a decir que así como por pura casualidad, abre aquel rollo y lee esta partecita. Y el Espíritu del Eterno dice, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Dice, el Espíritu del Eterno está sobre mí.
Todos sabemos, hermanos, como les decía hace un momento, en qué momento viene y ese espíritu cae sobre él. Todos sabemos, hermanos, que fue cuando él viene y va a donde Juan el Bautista, es bautizado y ese espíritu llega a él. Espíritu, hermanos, que curiosamente, hermanos, no lo logran ver todos los que estaban ahí en ese momento en el Jordán. Solamente lo mira Juan el Bautista. Cuando desciende sobre él, no lo miraron los demás, solamente Juan. Verso 19. Y para proclamar el año agradable del Eterno. Verso 20 una vez más. Después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Preguntémonos, ¿por qué quedarían aquellos hombres sorprendidos? Podemos decir, hermanos, que los que estaban ahí en ese momento todos eran maestros, fariseos, saduceos de repente. Sorprendidos, hermanos, porque hasta ese momento, hermanos, eso que estaba escrito ahí, nadie, hermanos, lo había podido entender. Esa es una. Dos, hermanos, nadie podía tener acceso fácilmente a esos libros. Podrían, hermano, haber tenido acceso a varios libros, pero no a todos juntos. Podían tener de repente, tal vez el libro de los Salmos, de Malaquías. Para ese momento no estaban escritos los evangelios. Entonces, hermanos, no era muy fácil, hermanos, darle lectura, no era muy fácil saber leer, no era muy fácil tener acceso a esto. Y mucho menos, hermanos, ubicar exactamente ese pasaje, porque no estaba dividido ni en capítulos ni en versículos, como lo tenemos. Y mire, hermanos, regresemos un poquito, hermanos, al libro de Isaías. Y este libro, hermanos, de Isaías, justo lo que el maestro lee, cuando él desenrolla aquel capítulo, vuelvo a repetirles, hermano, no ha de haber sido fácil encontrar. Si aún así, por ejemplo, yo tengo esta versión y hay libros que me cuesta encontrarlos porque están escritos de distinta manera. Imagínense cómo encontrar ese pasaje justo en un libro o en un rollo, digámoslo, que no estaba separado por capítulos ni versículos. Capítulo 61 de Isaías, verso 1. El Espíritu del Eterno está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado, dice, como un heraldo de gozo a los humildes, para vendar a los heridos de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar un año del favor del Eterno y un día de vindicación por nuestro Señor, para consolar a los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo. Por mucho conocimiento, hermanos, que haya habido en los tiempos del maestro, hermanos, nadie se había atrevido, hermanos, a revelar esta profecía. Estaba escrita en el Evangelio de Lucas, pero no se había, nadie había logrado entender qué era lo que significaba eso que leía o lo que estaba escrito en el libro de Lucas. Regresemos a Lucas, por favor, hermano. Capítulo 4.
Y leamos una vez más el verso 20. Después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente o al ministro, según las versiones que tengamos, hermano, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21. Entonces comenzó a decirles el maestro. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Mire, hermano, qué palabras las que les dice el maestro a aquellos hombres, a aquellos sabios. ¿Qué les estaba diciendo ahí? El profeta Isaías les está hablando de mí y hoy se está cumpliendo el que va a darle libertad a los cautivos, el que viene a dar palabras de consuelo y en fin. La pregunta, hermanos, es la siguiente. ¿Aceptaría aquella gente lo que el Mesías estaba diciéndoles? Imposible. ¿Cómo van a creer, hermanos? ¿Cómo van a creer ellos algo que les estaba diciendo un simple carpintero? El hijo de José, como se creía, el hombre que se dedicaba a la carpintería y que viniera y dijera estas palabras. Imposible. Nadie sabía quién era el maestro. Nadie sabía, hermanos, quién era en verdad nuestro Señor Jesucristo. Y ni siquiera, hermanos María, si nosotros venimos y leemos en el capítulo 4, creo también, si no me equivoco, de Mateo, dice, hermanos, que María guardó todo eso en su corazón. Y no solamente María, también José, no olvidando las palabras que le dijo aquel ángel a José. Cuidado, José. Lo que hay dentro de ella es obra del Espíritu Santo. Y todos, hermanos, ¿no es este el hijo de José? Verso 23, hermanos. El mismo 22, perdón. Todos, sí, verso 22. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados, del mismo capítulo, hermanos. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda ustedes me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas y hoy haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Verso 25. Pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Serepta de Sidón. Y también había muchos leprosos en Israel y en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado o limpiado, sino el sirio Naamán. Verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Imagínense, hermanos, qué pasa. ¿Cómo es esto? A un principio, hermanos, estaban todos emocionados, escuchando lo que es el maestro. Qué bonito lo que está diciendo. El que viene a liberar esto, a darnos consuelo. Pero ahora mismo, si podemos nosotros lograr ver cuál es la reacción de aquel pueblo. Muchas viudas habían en Israel. Dice en el tiempo de aquella gran hambre del profeta.
Y exactamente, hermanos, va a una mujer y que había muchos leprosos, según lo que hemos leído. Y se va también lo que es a Naamán, el sirio. Ahora preguntémonos, hermanos, ¿por qué les llenó eso de enojo? ¿Por qué les llenó de ira? ¿Por qué les llenaría, como decimos comúnmente, de cólera? ¿Cuál era el concepto, hermanos, que se tenía aún en las sinagogas y fuera de las sinagogas? ¿Cuál era el concepto que se le había enseñado lo que es al pueblo? De nuestro Padre, de Dios. Era, hermanos, que el Eterno, que Dios solamente era para los judíos, para ellos, que no podía bendecir absolutamente a nadie más que a ellos. Y eso, hermanos, fue una tremenda lucha, hermanos. Lo que es en ese ministerio y magisterio al mismo tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Romanos, capítulo 3. Miren lo que le dice aquí Pablo. 3, hermanos, y verso 29, hermanos. Miren la pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿Acaso es el Eterno solamente de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles. En pocas palabras, viene el maestro, hermanos, y viene a derribar toda aquella creencia que había en aquel pueblo. Viene, hermanos, a quitar aquel como paradigma, aquel sello. Las escrituras, hermanos, enseñan, hermanos, que él no solamente bendecía lo que es aquel pueblo. Si nosotros hacemos memoria, hermano, uno de nuestros hermanos dio un mensaje muy hermoso. ¿Y cuál era el propósito de que Abraham saliera de aquel sitio? No tenía necesidad de salir. Nos revela las escrituras, hermanos, que el hombre no dice que era rico, sino que riquísimo. ¿Qué necesidad tenía de salir a otro sitio? Todos recordamos ese tema, muy hermoso, por cierto. Y si no, pues volvámoslo a escuchar. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para que Abraham saliera de ese sitio? Regresemos a Lucas, hermanos. Capítulo 4. Lucas, capítulo 4, hermanos. Y el verso, hermanos, 28. Ya vamos a terminar, hermanos. Leámoslo una vez más el verso 28. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Imagínense, hermanos, estar un sábado en la sinagoga y llenarse de ira. Un sábado, hermanos. Y dentro de la sinagoga. ¿Qué provoca, hermanos, el fanatismo? ¿Qué es lo que provoca en el ser humano, hermanos, cuando está lleno de fanatismo? Hermanos, el daño que se puede ocasionar y el daño que nosotros mismos nos podemos ocasionar, hermanos, al pensar y nos cerramos de que las cosas son así. Verso 29. Y se levantaron
y lo echaron fuera de la ciudad. Y miren, hermanos, lo que sucede. Luego lo llevaron, dice, hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. O sea, no fue nada fácil, hermanos, lo que el maestro vive en ese momento ahí. Todo por decir, hermanos, la verdad, no una mentira. ¿Cómo estaba aquel pueblo, hermanos, tan aferrado, hermanos, en que solamente para ellos era Dios, que solamente a ellos los podía bendecir? Imagínense, hermanos, a qué grado llega el enojo y qué es lo que quieren hacer con el maestro. Verso 29 una vez más, hermano. Y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Verso 30. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí, hermano, sucede algo poquito medio extraño. ¿Cómo fue eso, hermano, de que él, después de que lo suben a aquella cumbre, a aquella cima, para tirarlo, para, dice, despeñarlo, dice que él viene y pasa por en medio de ellos? ¿Cómo es eso de que pasa por en medio de ellos? ¿Cómo es que lo suben para lanzarlo de ahí y ya llegado allá al momento no lo hacen? Y sino que él, dice el verso 30, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Difícil escapársele a un pueblo enojado, hermanos, lleno de ira, de enojo. Podríamos decir, hermanos, que como que se les... Y de repente no puede caber en nuestra mente, en muchos. No puede caber esta palabra, como que se les desaparece y pasa en medio de ellos. Si nosotros somos curiosos, hermanos, en ciertas ocasiones el maestro hace el mismo papel. Se les desaparecía entre ellos. Lo mismo hace, hermanos, cuando él viene, hermanos, y resucita. Estaban con las puertas cerradas y de repente, hermanos, se le aparece a aquellos hombres sorprendidos. Nosotros, hermanos, siempre solemos solamente ver todas las o leer todas las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos, hermanos, quedar impresionados, admirados de todo lo que Él hizo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no nos ponemos a pensar todo lo que el Maestro pasó. El Maestro, no lo dudemos, hermanos, que en algún momento se les desaparecía, hermanos, de cansancio, de cansado, de cuántas personas, hermanos, enfermos se le acercaban, de cuántas personas con hambre se le acercaban. Y si nosotros hacemos memoria una vez más, hermanos, a ese sermón en el monte, vuelvo a decirles, no pensemos que ahí estaba lleno solamente de gente preparada, solamente personas con gran necesidad. Tenemos que sentir, hermanos, o tratar de sentir qué fue lo que el maestro sintió. Preguntémonos ahora mismo, hermanos, ¿qué hay de aquella viuda de Sarepta? ¿Qué fue de esa mujer? ¿Qué polémica se da? Verso 25, hermanos. Pero en verdad les digo que habían muchas viudas en Israel en los días de el profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Verso 26.
Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Esta mujer era Sidonia, hermanos. Fenicia, creo que era la palabra. Tengamos bien presente esa partecita. Si nosotros venimos, hermanos, y registramos un poquito quiénes eran ellos, los fenicios, y si nosotros leemos un poquito sobre ellos, hermanos, no eran unas personas, hermanos, con algún retraso. No era un pueblo, hermanos, violento. Nunca invadieron absolutamente a nadie, pero sí tenían algo. Eran personas de negocio, con una posición, hermanos, buena. Y causa eso, hermanos, ellos fundaron, hermanos, grandes ciudades. Y por ahí, hermanos, hay un relativo, hermanos, que hasta aquí en España, hermanos, ellos fundaron una ciudad, hermanos. No me crean, es lo que dice la historia. Y creo, hermanos, sin temor a equivocarme, se refiere a lo que es a Cádiz. Pero bien, hermanos, ojalá, hermanos, una vez más le demos lectura a ese hermoso capítulo 4, 5 y 6, donde nos habla de ese hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo en la montaña. Paz, hermanos, que disfrutemos de este hermoso sábado.